Capturan cargamento de petro, todo sale a la luz. Imaginen por un momento que el líder de su nación, aquel que juró protegerlos y defender la patria, es en realidad el mismo criminal que está envenenando a millones de personas al otro lado del continente. Imaginen que todo lo que creyeron saber sobre su gobierno era una mentira. Imaginen que hoy, en este preciso instante, van a descubrir la verdad más oscura que Colombia ha enfrentado en décadas. Porque lo que están a punto de escuchar no es una teoría, no es un rumor, es la realidad que acaba de estallar en la cara del mundo entero. Y todo comenzó con una lancha interceptada en aguas internacionales. La madrugada llegó con la misma quietud de siempre en las costas del Pacífico colombiano. Las olas chocaban contra la arena oscura como lo habían hecho durante milenios, sin importarles las tragedias humanas que se desarrollaban sobre ellas. Pero esa madrugada no era como las demás. A kilómetros de distancia, en aguas internacionales, una embarcación avanzaba a toda velocidad cortando la espuma marina con su proa. A bordo iban 5 hombres, sus rostros tensos reflejaban el miedo que ninguno se atrevía a expresar en voz alta. Sabían perfectamente lo que transportaban en las entrañas de esa lancha. Sabían también que, si los capturaban, no habría vuelta atrás. El más joven del grupo, un muchacho de apenas 23 años de rostro curtido por el sol y la sal, miraba constantemente hacia el horizonte. No puedo dejar de pensar en mi familia, se repetía una y otra vez. Si algo sale mal, si nos agarran, mamá nunca podrá levantar la cabeza en el pueblo. Pero el dinero que prometieron era demasiado, suficiente para sacarla de esa casa de latas oxidadas donde ha vivido toda su vida. Suficiente para que mis hermanos vayan a una escuela de verdad. El motor rugía con fuerza, casi ahogando sus pensamientos, pero el miedo seguía allí, creciendo como una sombra en su pecho. El capitán de la embarcación, un hombre de unos 45 años con cicatrices que contaban historias que nunca compartiría, mantenía la mirada fija adelante. Llevaba 20 años en este negocio. Había visto caer a amigos, socios, jefes. Había visto cómo el gobierno colombiano prometía una cosa y hacía otra. Pero nunca, en todos esos años, había sentido tanta seguridad como ahora. Esto viene desde arriba, pensaba mientras ajustaba el timón. Desde tan arriba que ni siquiera la DEA puede tocarnos. El mismo presidente nos cubre. Sonrió con amargura. ¿Qué tiempos estos, cuando los criminales usan corbata y despachan desde palacios presidenciales? Pero la confianza del capitán estaba a punto de hacerse añicos. A las 4:17 de la madrugada, las luces de un buque militar estadounidense iluminaron la oscuridad como si el sol hubiera decidido salir antes de tiempo. El corazón del joven se detuvo por un instante. No, no, no puede ser, esto no puede estar pasando. Nos prometieron protección, nos dijeron que la ruta estaba limpia. El capitán maldijo en voz baja y empujó la palanca del acelerador hasta el fondo, pero era inútil. La embarcación militar era más rápida, más poderosa, y lo más importante, estaba decidida a interceptarlos. En menos de 10 minutos, agentes estadounidenses abordaron la lancha con la precisión de quienes han hecho esto 1000 veces antes. Encontraron exactamente lo que esperaban, 2.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, empaquetados en ladrillos marcados con símbolos que los investigadores reconocieron de inmediato. No eran las marcas de los carteles tradicionales. Estas eran nuevas, pero llevaban un patrón que habían comenzado a ver en los últimos meses. Un patrón que los llevaría directamente hasta las más altas esferas del poder en Colombia. Cuando interrogaron a los tripulantes, el más joven quebró primero. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Nosotros solo somos mensajeros, repetía una y otra vez. Solo hacemos lo que nos dicen. Pero esto es grande, esto viene de arriba, muy arriba. Nos dijeron que estábamos protegidos, que el presidente mismo había dado órdenes de dejar pasar nuestras rutas. Un agente de la DEA, un veterano de cabello canoso que había pasado 30 años persiguiendo narcotraficantes, sintió cómo se le erizaba la piel. Había escuchado muchas historias, muchas excusas, pero algo en la voz de este muchacho le decía que esta vez era diferente. Esta vez la madriguera era más profunda de lo que nadie imaginaba. Lo que los tripulantes confesaron durante las siguientes horas de interrogatorio sacudió los cimientos de la inteligencia estadounidense. Hablaron de una red que conectaba directamente con funcionarios del gobierno colombiano. Mencionaron nombres, lugares,
Fechas. Hablaron de reuniones en la frontera con Venezuela, de acuerdos bilaterales que no tenían nada que ver con comercio legítimo y todo que ver con rutas de narcotráfico. Hablaron de un hombre en Casa de Nariño, el Palacio Presidencial colombiano, que había convertido su administración en el paraguas perfecto para la expansión del negocio más sucio del continente. Mientras tanto, en Bogotá, el día transcurría con aparente normalidad. Las calles se llenaban de gente yendo al trabajo, los vendedores ambulantes pregonaban sus productos, el tráfico se movía lentamente como una serpiente de metal. Nadie imaginaba que, en las profundidades del gobierno estadounidense, una tormenta estaba formándose. Nadie sabía que, en las oficinas de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump estaba siendo informado sobre el hallazgo. Nadie podía anticipar que lo que vendría cambiaría para siempre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Trump leyó el informe con el ceño fruncido. No era la primera vez que escuchaba sobre la conexión entre el gobierno colombiano actual y el narcotráfico, pero esta vez las pruebas eran contundentes. Las interceptaciones de comunicaciones, los testimonios, el rastreo financiero, todo apuntaba en la misma dirección. El presidente colombiano Gustavo Petro no solo estaba permitiendo el narcotráfico, estaba facilitándolo activamente. Esto es traición, murmuró Trump mientras lanzaba el informe sobre su escritorio. Durante años hemos estado enviando millones de dólares en ayuda, en entrenamiento militar, en asistencia social, ¿y todo para qué? Para que este tipo nos apuñale por la espalda y siga envenenando a nuestros ciudadanos. El equipo de seguridad nacional presentó más evidencia. Imágenes satelitales mostraban cultivos de coca en zonas donde supuestamente se había entregado territorio a grupos guerrilleros como parte de procesos de paz. Pero paz era lo último que había allí. Esos territorios se habían convertido en fábricas de cocaína a cielo abierto. Los informes indicaban que la producción había aumentado exponencialmente desde que Petro asumió el poder. Y no solo cocaína. También fentanilo, esa droga sintética que estaba matando a decenas de miles de estadounidenses cada año. Un asesor de seguridad, una mujer de mirada afilada que había trabajado en operaciones encubiertas durante 2 décadas, presentó el análisis más perturbador. Señor presidente, comenzó con voz firme, lo que estamos viendo no es un fallo del sistema. Es el sistema mismo. Petro ha convertido a Colombia en un narcoestado. Ha entregado territorios enteros a grupos criminales. Ha firmado acuerdos con el régimen de Maduro en Venezuela para crear una zona binacional en la frontera, pero esa zona no es para comercio legítimo, es para facilitar el tráfico de drogas. Hemos identificado reuniones entre el ministro de Defensa colombiano y funcionarios venezolanos que sabemos están involucrados en el cartel de los soles. Trump golpeó la mesa con el puño. Suficiente. Ya es suficiente. Quiero que se detenga toda la ayuda a Colombia inmediatamente. Ni $1 más. Quiero sanciones contra Petro y su gabinete. Quiero que la OFAC prepare la lista completa. Y quiero que el mundo sepa lo que está pasando. Este tipo está asesinando a nuestros ciudadanos y lo está haciendo desde un palacio presidencial. Es inaceptable. Esa misma tarde, Trump publicó en su cuenta de Truth Social un mensaje que sacudió al mundo. Gustavo Petro, escribió, es un líder del narcotráfico que fuertemente está alentando la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños. El propósito de esta producción es la venta de cantidades masivas de producto en los Estados Unidos, causando muerte y destrucción. Petro, un líder de baja calificación e impopular, con una boca llena de porquerías hacia América, debe cerrar esos campos asesinos inmediatamente. Si no lo hace, Estados Unidos lo cerrará por él, y eso no va a ser agradable. El mensaje explotó en las redes sociales. En Colombia, millones de personas lo leyeron con una mezcla de shock, miedo y para muchos, una confirmación de lo que habían sospechado durante meses. En Bogotá, una mujer de 68 años llamada Mercedes leyó el tuit en el celular de su nieto. Siempre lo supe, dijo con voz temblorosa. Desde que ese hombre llegó al poder, todo ha empeorado. Mi pensión no alcanza para nada, los precios suben cada semana, y ahora resulta que nos gobierna un criminal. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de rabia. ¿Cómo pudimos permitir que esto pasara? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? En Casa de Nariño, la reacción fue de pánico mal disimulado.
Los asesores de Petro corrían de un lado a otro tratando de diseñar una estrategia de comunicación. El ministro de Defensa fue enviado a dar declaraciones, asegurando que Colombia estaba luchando contra el narcotráfico, que las acusaciones eran infundadas, que todo era parte de una campaña de desprestigio. Pero su voz sonaba hueca, sus argumentos carecían de sustancia. Las pruebas estaban allí, y cada vez eran más. Petro mismo intentó responder con su retórica habitual, hablando de imperialismo, de intervención extranjera, de soberanía nacional. Pero esta vez sus palabras no encontraron el eco de siempre. Incluso algunos de sus más fervientes defensores comenzaban a dudar. Cuando tienes al presidente de Estados Unidos llamándote narcotraficante con pruebas en mano, cuando interceptan tus lanchas cargadas de cocaína, cuando tus propias políticas han entregado territorios enteros a grupos criminales, ya no puedes esconderte detrás de discursos ideológicos. La reacción internacional no se hizo esperar. Los aliados tradicionales de Petro en la región, aquellos líderes de izquierda que habían aplaudido sus políticas, salieron en su defensa, pero sus voces sonaban cada vez más aisladas. Evo Morales, el expresidente boliviano prófugo de la justicia de su propio país, tuiteó su apoyo. Rafael Correa, el exmandatario ecuatoriano también huido, escribió mensajes de solidaridad. Pero el mundo los veía por lo que eran, políticos corruptos defendiendo a otro de su misma calaña. La credibilidad que pudieran tener se había evaporado hace años. Dentro de Colombia, la situación se volvía más tensa cada día. Grupos de ciudadanos comenzaron a organizarse en las principales ciudades. No eran manifestaciones violentas, pero sí determinadas. Pancartas que decían Colombia no es un narcoestado, Petro no nos representa, fuera el narcopresidente llenaban las plazas. Mercedes, aquella mujer de 68 años, caminaba entre la multitud apoyándose en su bastón. Nunca pensé que a mi edad tendría que salir a protestar contra un presidente criminal, le dijo a su nieto que la acompañaba. Pero aquí estoy, porque no puedo quedarme callada cuando están destruyendo mi patria. Las revelaciones seguían llegando. El Departamento de Defensa estadounidense hizo públicas imágenes satelitales que mostraban la expansión de cultivos de coca en zonas bajo control guerrillero en Colombia. Las comparaciones entre 2022 y 2025 eran impactantes. Áreas que antes eran selva virgen ahora mostraban patrones geométricos perfectos, señal inequívoca de cultivos organizados a gran escala. Los analistas explicaban que este nivel de organización requería no solo permiso sino apoyo logístico gubernamental. Nadie podía montar operaciones de esta magnitud sin que las autoridades lo supieran y lo permitieran. Un coronel retirado del ejército colombiano, un hombre de 72 años que había dedicado su vida a combatir el narcotráfico, dio una entrevista que se volvió viral. Con voz pausada pero firme, explicó cómo las políticas de Petro habían desmantelado sistemáticamente las capacidades militares de Colombia. Han castrado a la fuerza pública, dijo con amargura. Nos quitaron recursos, nos quitaron autoridad, nos ataron las manos con regulaciones absurdas. Y todo mientras los narcotraficantes crecían sin control. Ahora entiendo por qué. No era incompetencia, era complicidad. El presidente estaba facilitando el negocio desde el principio. Estados Unidos anunció oficialmente la suspensión de toda ayuda a Colombia. No más fondos para entrenamiento militar. No más asistencia económica. No más programas sociales. El comunicado fue directo y demoledor. Estados Unidos no puede seguir financiando un gobierno que activamente trabaja en contra de nuestros intereses y pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos. Hemos determinado que Colombia bajo el actual gobierno se ha convertido en un actor hostil en la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, todos los programas de cooperación quedan suspendidos hasta nuevo aviso. La economía colombiana, ya debilitada por años de malas políticas, sintió el golpe inmediatamente. El dólar se disparó. La bolsa de valores se desplomó. Los inversionistas extranjeros comenzaron a retirar su capital. El pánico financiero se extendía como un virus. Los colombianos comunes, aquellos que ya batallaban para llegar a fin de mes, vieron cómo sus ahorros se evaporaban en cuestión de horas. Mercedes tuvo que ir 3 veces al supermercado ese día porque los precios subían cada hora. Mi pensión ya no vale nada, le dijo llorando a su hija por teléfono. Trabajo toda mi vida para esto. Para ver cómo un criminal destruye todo en cuestión de meses.
Pero la jugada maestra de Estados Unidos aún estaba por venir. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, anunció que estaba preparando sanciones no solo contra Petro sino contra miembros clave de su gabinete. Las sanciones incluirían prohibiciones de visa, congelamiento de activos en Estados Unidos, restricciones para realizar transacciones internacionales. Era el mismo tipo de sanciones que se habían aplicado a dictadores y terroristas. El mensaje era claro: Estados Unidos estaba tratando al gobierno colombiano como lo que consideraba que era, una organización criminal. Los nombres que comenzaron a circular en la lista preliminar incluían al ministro de Defensa, al canciller, a varios asesores presidenciales cercanos a Petro. Algunos ya habían comenzado a buscar abogados. Otros intentaban mover sus activos antes de que fueran congelados. El pánico dentro del gobierno era palpable. Funcionarios que hasta hace días caminaban con arrogancia por los pasillos de poder ahora miraban por encima del hombro, preguntándose si su nombre estaría en la lista, si su carrera política terminaría no solo en desgracia sino posiblemente en prisión. Y entonces apareció en escena un nombre que muchos conocían pero que pocos tomaban en serio hasta ese momento. Abelardo de la Espriella, abogado, político, una voz que durante años había denunciado la corrupción y los vínculos del gobierno de Petro con el narcotráfico. Cuando todos callaban por miedo o conveniencia, él había hablado. Cuando las élites políticas tradicionales pactaban en silencio, él había denunciado. Y ahora, cuando sus advertencias se confirmaban una por una, su figura comenzaba a crecer en el imaginario colectivo de millones de colombianos cansados de mentiras. Por la tarde, de la Espriella publicó un comunicado que resonó en todo el país. El presidente Trump afirma, tal como lo denuncia ante el gobierno norteamericano, que Petro en compañía del narcodictador Nicolás Maduro es un líder del narco. Así es, Petro es cómplice y líder del cartel de los soles porque ha facilitado, permitido, colaborado en la expansión del narcotráfico desde Colombia. Y continuó con una promesa que muchos consideraban audaz pero que resonaba con fuerza en corazones cansados. Te lo dije, Petro. Tan pronto sea presidente y la justicia norteamericana te pida en extradición, te empacaré en avión para que pagues todo el mal que has causado al mundo. En mi gobierno no habrá más impunidad y volveremos a ser aliados históricos del gobierno de los Estados Unidos. Las palabras de la Espriella corrieron como pólvora. En casas, en cafés, en buses, en oficinas, los colombianos las compartían y las comentaban. Mercedes las leyó 3 veces. Finalmente, alguien dice las cosas como son, murmuró. Alguien que no le tiembla la mano para enfrentar a estos criminales. Su nieto, sentado a su lado, asentía. Abuela, dijo, creo que las cosas van a cambiar. No puede seguir así. El país está despertando. Y el país estaba despertando. Las redes sociales explotaban con debates. Los medios tradicionales, muchos de ellos comprados o intimidados por el gobierno, ya no podían ignorar la realidad. Periodistas independientes comenzaban a publicar investigaciones que habían mantenido guardadas por miedo. Testimonios de funcionarios del gobierno que hablaban bajo condición de anonimato. Documentos filtrados que mostraban reuniones secretas, transferencias sospechosas, órdenes que nunca debieron darse. Una investigación publicada reveló cómo Iván Velásquez, una figura clave en el gobierno de Petro, se había reunido secretamente con Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa venezolano ampliamente señalado como líder del cartel de los soles. La reunión había ocurrido en la frontera colombo-venezolana. Oficialmente se había presentado como una reunión de cooperación bilateral. Pero los documentos filtrados mostraban que se había discutido la creación de una zona binacional en áreas estratégicas para el cultivo y tráfico de coca. No era cooperación para combatir el crimen, era coordinación para expandirlo. Los testimonios de campesinos en esas zonas confirmaban lo que los documentos sugerían. Hombres y mujeres que vivían en el Catatumbo, en el suroccidente del país, hablaban de cómo grupos armados habían llegado con nuevas órdenes, con más recursos, con equipos más sofisticados. Nos dijeron que ahora sí podíamos cultivar tranquilos, contaba un campesino de 50 años con manos callosas y mirada cansada. Que el gobierno nos protegía, que nadie nos iba a molestar. Al principio pensé que era bueno, que por fin nos dejaban en paz. Pero ahora entiendo lo que realmente pasaba. Nos estaban usando.
Nos convirtieron en peones de un negocio sucio y nos hicieron creer que era por nuestro bien. Las historias se multiplicaban. Pueblos enteros donde la guerrilla había regresado, no para hacer guerra sino para administrar el negocio de la coca. Escuelas que cerraban porque los jóvenes preferían trabajar en los cultivos ilícitos donde ganaban más en una semana que en un mes de trabajo honesto. Familias destruidas por el miedo, por la coerción, por un sistema que los atrapaba sin ofrecerles salida real. Y todo bajo la supuesta supervisión de un gobierno que prometía paz, pero entregaba miseria y violencia. Un exfuncionario del gobierno de Petro, alguien que había trabajado en el Ministerio del Interior durante los primeros meses de la administración, decidió romper su silencio. En una entrevista exclusiva con un medio digital independiente, reveló detalles escalofriantes. Desde el principio el plan era claro, dijo con voz que temblaba ligeramente, no por miedo sino por la enormidad de lo que estaba confesando. Usar los diálogos de paz como cortina de humo. Entregar territorios a grupos armados bajo el pretexto de zonas de concentración. Reducir la presencia militar en áreas estratégicas. Todo estaba diseñado para facilitar el narcotráfico. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, cuando vi los documentos, las órdenes, las reuniones secretas, supe que tenía que salir. Pero me quedé callado por cobardía, por miedo. Ahora que todo está saliendo a la luz, no puedo seguir con ese peso en mi conciencia. Sus revelaciones añadían más leña al fuego. Describía reuniones donde se discutía abiertamente cómo manejar las rutas de narcotráfico. Mencionaba nombres de funcionarios que coordinaban con líderes guerrilleros. Hablaba de cuentas bancarias en paraísos fiscales donde se lavaban las ganancias. No era incompetencia gubernamental, era una operación criminal perfectamente orquestada desde las más altas esferas del poder. La presión sobre Petro se volvía insostenible. Dentro de su propio partido comenzaban las fisuras. Congresistas que hasta hace días lo defendían a capa y espada ahora guardaban silencio o daban declaraciones ambiguas. Algunos, los más astutos, comenzaban a distanciarse públicamente. El barco se hunde, comentaba un senador a puertas cerradas, y yo no pienso hundirme con él. El movimiento Pacto Histórico, que había llegado al poder con promesas de cambio y justicia social, se revelaba como una fachada para la operación criminal más grande que Colombia había visto desde los tiempos de Pablo Escobar. Las comparaciones con Escobar se volvieron inevitables. El nuevo Pablo Escobar colombiano, tituló un periódico internacional. Pero hay una diferencia fundamental, escribía el columnista. Escobar nunca llegó a ser presidente. Petro sí. Escobar operaba desde las sombras del crimen organizado. Petro lo hace desde el Palacio Presidencial. Es, en muchos sentidos, más peligroso porque tiene el poder del Estado a su disposición. Manifestaciones masivas llenaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Eran diferentes a las protestas que Colombia había visto en años recientes. No había violencia, no había vandalismo. Era la expresión pacífica pero firme de un pueblo harto. Pancartas, banderas, cantos. Mercedes volvió a salir, esta vez con más energía. Me duelen las piernas, le dijo a su nieto, pero mi conciencia me duele más y me quedo en casa. Caminaron juntos entre miles de personas de todas las edades, de todas las clases sociales, unidos por una misma convicción. Colombia merecía mejor. Colombia no era un narcoestado. Colombia era una nación de gente trabajadora, honesta, que había sido secuestrada por criminales vestidos de políticos. En los mítines, el nombre de Abelardo de la Espriella comenzó a repetirse. Algunos llevaban carteles con su foto. Otros coreaban su nombre. No era adoración ciega, era algo diferente. Era la esperanza de que tal vez, solo tal vez, existía alguien dispuesto a luchar de verdad contra la corrupción. Alguien que no se vendería al mejor postor. Alguien que entendía que recuperar a Colombia requeriría no solo palabras bonitas sino acciones contundentes. Los medios internacionales cubrían la historia con intensidad creciente. CNN, BBC, The New York Times, todos dedicaban amplios espacios a la crisis colombiana. Los expertos en seguridad hemisférica debatían las implicaciones. Si Colombia cae completamente en manos del narcotráfico, decía un analista en un panel televisivo, las consecuencias para toda la región serán catastróficas. No estamos hablando solo de drogas.
Estamos hablando de un estado fallido de 50 millones de habitantes en el corazón de Sudamérica. Las implicaciones para la migración, para la seguridad regional, para la estabilidad económica son enormes. Petro intentó un último movimiento desesperado. Anunció que buscaría nuevos diálogos de paz con el ELN, con disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo. Pero la jugada era tan transparente que hasta sus aliados la vieron por lo que era. No busca paz, escribió de la Espriella en redes sociales. Busca asegurar votos. Quiere que estos grupos armados coaccionen electores para beneficiar al pacto histórico en las próximas elecciones. Es la estrategia más vieja del manual autoritario. Usar la violencia para perpetuarse en el poder. Los colombianos ya no compraban el discurso. Las encuestas, incluso aquellas realizadas por medios afines al gobierno, mostraban números devastadores para Petro. Su aprobación se había desplomado a niveles históricos. Más del 70% de los colombianos consideraban que estaba involucrado en narcotráfico. Casi el 80% apoyaban las acciones de Estados Unidos. Y un número creciente, aunque controvertido, incluso hablaba de apoyar una intervención internacional si eso significaba liberar al país del narcoestado. Mercedes, en su casa, veía las noticias con su familia. Nunca pensé que viviría para ver esto, dijo con voz cansada. Ver a mi país convertido en esto. Pero tampoco pensé que vería a tanta gente despertar, a tanta gente dispuesta a luchar por recuperar nuestra dignidad. Su nieto tomó su mano. Va a mejorar, abuela. Tiene que mejorar. Ella sonrió con tristeza. Dios te oiga, mijo. Dios te oiga. Las presiones continuaban desde múltiples frentes. Empresarios colombianos, preocupados por el colapso económico y el aislamiento internacional, comenzaron a pronunciarse. Gremios que tradicionalmente mantenían perfil bajo publicaron comunicados exigiendo cambios. La Iglesia Católica, voz moral para millones de colombianos, emitió una declaración llamando a la verdad y la justicia. Incluso sectores de las fuerzas militares, cansados de ser utilizados como peones en un juego sucio, comenzaban a mostrar fisuras en su lealtad al gobierno. Fuentes del gobierno estadounidense filtraron información adicional. Investigadores habían seguido el rastro del dinero. Cuentas bancarias en Panamá, en Islas Caimán, en Suiza. Propiedades compradas con efectivo en Miami, en Madrid, en Londres. Una red financiera compleja pero rastreable que mostraba cómo las ganancias del narcotráfico fluían hacia funcionarios del gobierno colombiano. Los nombres específicos aún no se hacían públicos, pero la advertencia era clara. Estamos documentando todo. Nadie quedará impune. De la Espriella, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, intensificó su mensaje. No es momento de tibiezas, escribió. No es momento de pactos con criminales. Colombia necesita una limpieza profunda, una refundación moral. Necesita recuperar su alianza con Estados Unidos, no por sumisión sino por interés mutuo. Necesita recuperar el respeto internacional que estos bandidos han destruido. Y necesita líderes que pongan a la patria por encima de sus ambiciones personales. En mi gobierno, prometo ante Dios y ante ustedes, no habrá espacio para la corrupción. Los narcotraficantes, vengan de donde vengan, irán a prisión. Sus palabras resonaban porque venían de alguien que había mantenido coherencia. Durante años, cuando otros políticos traicionaban sus principios por conveniencia, él había mantenido su discurso. Cuando la élite política pactaba en secreto, él había denunciado públicamente. Ahora, cuando sus advertencias se confirmaban una tras otra, su credibilidad crecía exponencialmente. Octubre de 2025 encontró a Colombia en una encrucijada. Por un lado, un gobierno desacreditado, señalado por la potencia más grande del mundo como cómplice de narcotráfico, rechazado por su propio pueblo. Por otro lado, un pueblo que despertaba, que exigía cambio, que ya no estaba dispuesto a tolerar la mentira disfrazada de ideología. Y en medio, figuras como de la Espriella que representaban la posibilidad, no la certeza, pero sí la posibilidad, de un camino diferente. Mercedes, en su última conversación con su nieto, resumió el sentimiento de millones. No sé qué va a pasar, le dijo. No sé si esto terminará bien o mal. Pero sé que algo cambió. El país entendió que nos mintieron. Que nos vendieron un sueño y nos entregaron una pesadilla. Ahora toca decidir qué hacemos con eso.
si seguimos dormidos o si peleamos por nuestra patria. Yo ya estoy vieja, pero ustedes los jóvenes tienen que tomar esa decisión. Y tienen que tomarla pronto, porque el tiempo se agota. Y así, Colombia permanecía suspendida entre el horror de lo revelado y la esperanza de lo posible. Las pruebas contra Petro se acumulaban. Las sanciones internacionales se preparaban. El pueblo se movilizaba. Y nombres como el de Abelardo de la Espriella comenzaban a sonar no como políticos más sino como posibles salvadores de una nación al borde del abismo. Si sería capaz de cumplir sus promesas, si podría realmente limpiar décadas de corrupción, si lograría devolver a Colombia a su lugar como nación respetable en el concierto de las naciones, solo el tiempo lo diría. Pero por primera vez en mucho tiempo, los colombianos se atrevían a tener esperanza. Y eso, en medio de tanta oscuridad, ya era algo. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Ahora quiero preguntarte algo importante. ¿Crees que lo que vivió Colombia en estos días marcará un antes y un después en nuestra historia política? ¿Piensas que el pueblo colombiano realmente despertó o volveremos a caer en las mismas mentiras? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas.